Bueno, pues entonces le damos bienvenida formal a todo público que asista a esta reunión, que pueda ver esta reunión ya en diferido. Sabiendo entonces que esta es una convocatoria de un grupo de escritores y escritoras de ciencia ficción latinoamericana y ficción especulativa en general, que buscamos promover el género en la región, Latinoamérica y España, sabiendo todos que hay un auge de la ciencia ficción y de la ficción especulativa, la literatura, la narrativa no realista en general. Entonces, tenemos aquí representantes de todas las áreas de la, del mundo de habla hispana. Tenemos personas de Sudamérica, Centroamérica, el Caribe, México y España. Déjeme leerle un poco aquí. Entre nosotros está Rodrigo Revilla, de Lima, Perú. Estudió lectura en la Pontificia Universidad Católica de Perú. Relatos han sido publicados en diferentes revistas digitales a través de Latinoamérica, México, Perú. También ha participado en antologías Cuentos sobre la Luna y Vida Salvaje. Y es editor, escritor e investigador independiente de ecoliteratura, sobre todo la llamada ecoficción. Por igual en su rol de editor, ha editado los libros Kutimusak y otras ecoficciones, Árboles sobre el desierto, poesía escrita por mujeres, Ser Planta, el barrio poético urbano, entre otras varias más. Por igual tenemos a Minor Xavier Cruz, licenciada en Comunicación Social, editor de la revista de ciencia ficción nicaragüense Tenebras. Ha escrito las novelas Palpitaciones, La Perseguidora y recientemente en 2024, Apología Lumbar. Por igual el libro de microrelatos, Mitomanías. También nos acompaña Laura Ponce, de Argentina, pero que reside actualmente en España, escritora, editora, gestora cultural. Se especializa en la ciencia ficción y en la narrativa del extraño. Sus textos han sido traducidos al francés, inglés, italiano y húngaro. Y desde 2009 dirige la revista Próxima y las ediciones Ayarmanot. Es tallerista, da cursos, charlas sobre narrativa, lectura y escritura del género. Su libro de cuentos Cosmografía Profunda se publicó en Argentina y en España. También está con nosotros Maximiliano Jiménez desde Buenos Aires, escritor que también ha incursionado en la música y las artes plásticas y ha publicado los libros de Neural y Pájaro de Papel, además de varios relatos sueltos en diversos medios de América y España. Y por último, entonces está Eric J. Mota desde Cuba, escritor, físico, astrónomo aficionado, guionista audiovisual y videojuegos. Fue el creador y editor principal del insignia de ciencia ficción y fantasía Disparo en la Red, que se distribuyó por correo electrónico entre el 2004 y 2008, de los pioneros en Latinoamérica. Y es ganador de varios premios literarios, tanto dentro y fuera de Cuba, como los se encuentra en la Edad de Oro de Literatura de Ciencia Ficción. También el Premio Calendario de Ciencia Ficción de 2009, o Sexto Continente de Ciencia Ficción y Ficción Distópica. Por igual fue finalista del Premio Minotauro en 2011 y en los premios del 2003. Ha publicado varias sagas, con la de narrativa juvenil, la ópera espacial Key Kirk, también el ciclo de cuentos y novelas Havana Underwater, donde surge el afrofuturismo del Caribe, Memorias de Dirac, recientemente el año pasado El Foso de Mabur, entre otras varias más. Entonces, bienvenidos todos y todas. Ya dije, vamos a hablar de la ciencia ficción, esencialmente queremos hablar de la ciencia ficción en, la, en nuestro contexto contemporáneo, lo que se está escribiendo en español principalmente. Nuevamente repito, estamos dentro de un auge de ciencia ficción internacional.
sea la China, sea el futurismo africano, sea la internacionalización del especulativo español y el nórdico, el ascenso de Corea del Sur como potencia cultural. A todo eso se ha sumado entonces la ciencia ficción que ya venía de Estados Unidos, de Francia, de Europa Occidental, Japón, potencia cultural desde los 60. Y en eso se ha sumado la latinoamericana y caribeña, y de esa es que vamos a hablar. Lo primero yo creo que deberíamos eh, discutir para el público esa, vamos, de ciencia ficción. O sea, que yo me podría, Laura Ponce, si tú tienes una introducción. Bueno, buenas noches. Un gusto estar aquí charlando con ustedes. Em, Respecto a las definiciones de ciencia ficción, las hay muchas y quizás muchas más extensas de las que yo puedo darles, pero lo que suelo decir cuando se me piden estas definiciones es muy brevemente que considero la ciencia ficción, la que me interesa en tanto el trabajo que vengo haciendo es pensar la ciencia ficción como género narrativo, como una forma de contar historias, cuya particularidad es que puede tener dentro de sí o albergar dentro de sí todos los otros géneros narrativos y se caracteriza por una serie de herramientas. La principal, la más interesante para mí es la prospectiva, la capacidad de estirar hechos conocidos, probados, existentes, y llevarlos a sus máximas posibilidades, hacia el futuro, hacia otras realidades posibles. Ahí entran las otras etiquetas como de ficción especulativa, por ejemplo, y, y es la posibilidad básicamente de explorar qué pasaría si con este invento, con este desarrollo, con este descubrimiento científico. Pero bueno, a mí de las formas de la ciencia ficción que más me interesan es cómo ese novum, ese elemento distintivo eh, en el que se apoya la trama, afecta a las personas, básicamente, concreto, corto. Cómo los afecta como individuos, como especie y como miembros de una sociedad. Y, y eso es lo que me interesa, que explora la ciencia ficción, como una forma de una rama de la filosofía, diría Pablo Capana, en la que la humanidad se proyecta hacia el futuro o incluso a veces hacia el pasado, en el caso de la ucronía, para entenderse mejor a sí misma, para entender mejor sus temores y anhelos respecto a ese futuro. Esta es una pequeña y muy somera definición de la ciencia ficción, el tipo de definición que me interesa para el trabajo que vengo haciendo. Muy bien. Y Erika, tú podrías agregarnos de eso. Bueno, yo creo que la definición que se ha dado bastante complejo. Podríamos redondearlo un poco. Está bien. Digamos que es el tipo de narrativa, tipo de literatura, no mimética, o sea, no copia en realidad, es un nivel de realidad diferente y que se proyecta hacia la destrucción de la modernidad. Se proyecta hacia no necesariamente el futuro, pero proyecta hacia la modernidad, no es el pasado, sino para el fin, hacia el presente, proyectándose hacia el futuro o hacia futuros alternativos. Y cabe destacar también eso que llamamos, eso. Ahora, eso que llamamos ciencia ficción podría ser, podría ser
usado, o sea, se usa como elemento de verosimilitud la ciencia, el desarrollo científico, pero sigue siendo literatura, sigue siendo el centro, no es la ciencia, el centro es el individuo, es la sociedad, es hablar de los problemas humanos, igual que el resto de la literatura, lo que simplemente nosotros nos movemos en escenarios mucho más bizarros e imaginarios, pero y que usan la ciencia como elemento, pero al final estamos hablando de eso, estamos reflexionando, haciendo metáforas con la problemática real, del día a día. O sea, estamos hablando de nuestra realidad, lo que simplemente usamos escenarios que son raros, diferentes, fantásticos, en el universo de la imaginación no copiamos, no hacemos mímesis de la vida real. Creo que esta es redondeando la definición que se ha dado. Me parece buena la definición. Muy bien. ¿Alguien más quiera agregarnos algo? Bueno, también hemos hablado de que existe un auge de la ciencia ficción, de la fantasía, de la literatura no realista. Y no solo la literatura, la narrativa en general. Vemos con los streaming, vemos con la historieta, la industria del videojuego, que supera la de la música y la de la película combinada. ¿A qué podemos atribuirle ese auge? ¿Qué me dice Maximiliano? En realidad, la ciencia ficción se metió en la vida, sería, ¿no? Porque el hecho de que nosotros podamos estar acá encontrándonos desde diferentes lugares del mundo, en una transmisión instantánea de video y sonido, es un dispositivo de ciencia ficción, claramente, anticipado por escritores de ciencia ficción, ¿no? Eh, y, y esto, digo, el celular mismo, la geolocalización, esto, digo, pienso en Arthur Clarke, ¿no? Que fue un poquito el que inventó o fantaseó. Y la fantasía de la ciencia ficción se mete al mundo y transforma el mundo. Esa es ¿no? O sea que, por un lado, hay un auge de la ciencia y de la tecnología, un auge, se ha dicho, exponencial, ¿no? Una aceleración del desarrollo técnico. eh, y por el otro lado, también entiendo que hay una transformación, pensando en los mismos términos, ¿no, Laura? Hay una transformación social ahí, no solamente un desarrollo técnico, sino una transformación de la sociedad en relación a eso, de las subjetividades, de las sensibilidades, ¿no? Eh, digo, el realismo es ciencia ficción ahora, por así decir, en la realidad que vivimos, coches voladores, ¿no? Eh, ¿Cómo Sí, se llama? Oumuamua, el coso el asteroide que atraviesa nuestro sistema solar y le vamos a mandar una sonda a ver de qué se trata. Esto es... Bueno, sí, Laura, por favor, dale. sí, pensaba en esto que decís y uno de el responsable es Barceló, el responsable del premio UPC durante muchos años, uno de los premios más importantes de ciencia ficción en habla hispana, decía que el destino de la ciencia ficción era diluirse en su contexto. O sea, convivimos con muchos elementos que fueron pensados por la ciencia ficción. Mucho de nuestra cotidianidad parece ser algo que no llegamos a imaginar como real, que nos cuesta creer que es real. Veía noticias sobre terapia genética para vencer el cáncer con unos genes mutados de ratón, unos genes a los que se humaniza para poder utilizarlos en terapias genéticas en seres humanos para revertir una mutación que hace a las personas, a las personas que tienen esa mutación, los hace eh, proclives a tener ciertos tipos de cáncer. Entonces, con estos genes les aplican terapia genética y los curan de esos cánceres. O sea, una cosa que parecería una locura y hoy en día es
Es una noticia. Ni siquiera es una noticia en la revista Nature, revistas científicas. No, es una noticia en la prensa común. Ujú. Por no hablar de Entonces ChatGPT, ahí, ¿no? Que claro, es Skynet en tu computadora, digamos, ¿no? Ahí va, ahí sí, Danilo Rayo, animate, Danilo, ¿podés activar ahí el... ahí se fue tu voz. Ah, no, le decía a Ahora, Danilo que se anime ahí dice que está, la inteligencia artificial ha avivado ese auge, el futuro es hoy. Bueno, el futuro ya llegó. Totalmente de acuerdo con las definiciones dadas, dice Danilo que está acá, pero por ahí no se anima o no puede hablar, ¿no? Y Minor, pensaba también sí, por favor. en esto que decías de las tecnologías de comunicación y el proceso de globalización que se ha dado y que eso en realidad ha superado a lo imaginado por la ciencia ficción, que por ahí imaginó viajes espaciales, imaginó formas tecnológicas, imaginó robótica, pero no imaginó esta revolución de las telecomunicaciones, no imaginó que íbamos a tener dispositivos móviles que iban a cambiar nuestras vidas y nuestras subjetividades, nuestra relación con las pantallas, nuestras formas sociales iban a cambiar. Entonces creo que ahí también hay algo muy interesante respecto a cómo está sucediendo. El futuro está sucediendo, pero como dijo Gibson, está distribuido de forma desigual. En algunos lugares el futuro ya llegó, pero está distribuido de forma desigual. Bueno, Dale, Minor, dale, no te escuchamos, está desactivado el mic. Lo que, hablando un poco, secundando un poco lo que decía Laura sobre las telecomunicaciones, no sé si te acordás de los dibujos de Hanna-Barbera con los supersónicos, que ya tenían pantalla, que ya tenían la comunicación con la pantalla, que ya existían los robots y todos los tipos de comunicaciones, o sea, anticipando el celular. Entonces, como que en varios capítulos supersónicos salían estas cosas futuristas que ahora sí nosotros lo estamos viviendo. Sí, y Bueno, pienso en el dispositivo del tricorder Correcto. de Viaje a las Estrellas, Ajá, también. que incluso tenía tapita, como los primeros celulares. Sí, correcto. ajá. Bueno, conforme esto que dice Laura de que el futuro llega de manera desigual, nosotros, habitantes de Latinoamérica y especialmente yo de Buenos Aires, tenemos el servicio gratuito de Zoom. Así que nos avisa que dentro de 10 minutos caduca la reunión y vamos a volver a juntarnos un minuto después con el mismo link. Está bien, le aviso también a Rodrigo que por ahí si lo interrumpimos bruscamente, hay que primero suspender la grabación y luego reactivar la grabación para que no se pierda lo que hemos grabado hasta ahora. Ya, Bueno, buenísimo. así que eso, Muy bien. digo, hay una particularidad, si pensamos la CF latinoamericana, hay una particularidad que tiene que ver con esto, ¿no? Con esta noción de, si se quiere, sur global, con la noción de tercer mundo, desarrollo y subdesarrollo. Hay tensiones que nos son propias y que no son preocupaciones claramente de las potencias o de los países centrales, ¿no? Por lo menos la ciencia ficción no está, digamos, desarrollado desde esa perspectiva nuestra, ¿no? exacto. O sea, y podemos aprovechar y hablar un poco de qué caracteriza nuestra ciencia ficción latinoamericana y española. Ese elemento de desigualdad, ese elemento de la vida tecnologizada, pero todavía con una diferencia económica, sociales, ideológica, se refleja en mucho de nuestra ciencia ficción latinoamericana. ¿Qué nos puede decir de eso, Rodrigo? Eh, Me ha encantado cada una de esas perspectivas, de esas nociones en las cuales nos estamos aproximando a intentar
aunque creo que a veces es imposible intentar definir un género literario, ¿no? Estamos muy acostumbrados a buscar las definiciones exactas, pero siempre es cuestión de perspectivas y de distintos acercamientos. Y algo que quería añadir a la idea de ciencia ficción o de la misma ficción per se, que es el arte de contar historias, es justamente esta capacidad, si es que a ciencia ficción nos dirigimos, es tratar de reinventar el planeta, ¿no? Tratar de reinventar el mundo. Y nos acercamos mucho mejor a un entendimiento, por lo menos sensible, distinto del mundo, incluso hasta crítico del mundo, para generar un pensamiento crítico a partir de los símbolos que las ficciones no miméticas pues, nos puedan ofrecer, ¿no? Tal vez entendemos mejor con esos signos, con esas historias, yéndonos a otros planetas, yéndonos a coexistir con otros seres fuera de este mundo, o también pensar en posibilidades o probabilidades, decía Úrsula Le Guin, ¿no? Ella decía, solía separar entre futuros posibles y futuros probables. Entonces ella dice, no, yo soy escritora más de futuros probables, ¿no? Entonces pensar en la probabilidad justamente como ese futuro que está a la vuelta de la esquina, ¿no? Ese futuro que se está asomando poquito a poco, ese futuro en el que ya es real, ¿no? Y que se alimenta, se nutre de la misma forma en la que existen y suceden las dinámicas del planeta. Y Maximiliano mencionó algo muy interesante, la separación probablemente conceptual, ontológica y literaria, filosófica también del norte global y del sur global. Como nosotros en Latinoamérica generamos un tipo de historias completamente distintas frente a a otros contextos históricos, a otros contextos políticos, económicos, ¿no? Latinoamérica entendiéndose como un lugar de resistencias, como un lugar de constantes luchas, y a todo nivel. ¿No? Y eso se refleja de repente, y añadiendo a lo que mencionaba Aníbal, a los distintos niveles que puede tener un acercamiento o una construcción de historia de ciencia ficción, yo le añadiría también lo social, ambiental, ¿no? Yo me dedico justamente a la ecoficción y la ecoficción es como un gran paraguas que aborda distintos géneros. Por lo general se trabaja desde la ciencia ficción, pero es pensar en estas realidades o posibilidades ecológicas en relación a los devenires presentes, ¿no? De dónde salen estas historias, ¿no? Entonces, Latinoamérica, pensándose también como este gran, bien visto desde afuera, ¿no? De estas grandes economías, de estos grandes imperialismos, como este gran mercado de recursos del mundo. Eh, y estos recursos que se plantean como, entre comillas, infinitos, pero siguen sacando. Latinoamérica, vamos a ir extrayendo para tener todo lo que tenemos a la mano, ¿no? Las baterías de nuestros celulares. También una suerte de idea de discusión también podría tratarse de la sostenibilidad. Eso es algo muy curioso, del desarrollo sostenible. Hay que pensar desarrollo sostenible para quién, ¿no? Eso es algo que la ciencia ficción sigue planteándose. Y yo quisiera tocar con cuidado es cuando siempre hablamos de desarrollo sostenible hay que tenerlo o hay que tomarlo con pinzas, ¿no? ¿Para quién es? ¿Es para nosotros, siendo en esa parte del mundo? ¿Es para las grandes economías? O las grandes economías pensándose también como individuos, ¿no? Estos grandes individuos multimillonarios que eh, controlan de alguna manera los movimientos o las dinámicas de cada uno de sus países. Ya fíjense, el famoso Elon Musk, ¿no? Entonces, que de ahí podemos seguir con, Ujú. ¿no? Entonces, eso es como que una perspectiva muy interesante de cómo seguimos reinventando el mundo para poder entenderlo mejor, para seguir contando las historias, para seguir hundiéndonos con las historias. Nosotros somos seres de historias y creo que con la ciencia ficción, con la fantasía, con el horror, podemos conectarnos mejor a lo que sucede, a lo que nos rodea, ¿no? Danilo, ¿dónde estás vos? En este momento estoy en Ginebra, Oh, Oh, así que ¿Pero estás de estamos, viaje? igual que Laura, estamos bastante de noche, pero ¿Estás contentos de de viaje podernos unir. o vivís Eh, allá? Soy nicaragüense, pero aquí resido por el momento. También Ajá. trabajo muy colega de Minor también, en esto de la ciencia ficción con Tenebras, así que un placer saludarles. un gusto conocerte.
Bueno, pues ya que estamos aquí, ya hemos hablado de un poco de lo que entendemos por ciencia ficción, algo de sus características. Como el tema es la ciencia ficción contemporánea latinoamericana, hablemos dónde la encontramos alojada, cuáles son las revistas que hay que tener en cuenta, cuáles son los proyectos regionales que debemos buscar como lectores, como escritores. ¿Qué me podrías decir eso, Laura, que estás en España, como uno de los países que más ciencia ficción produce en España? Sí, es igual un poco relativo, pero vamos a hablar de la ciencia ficción en Latinoamérica y por ahí en Argentina, que es donde la conozco un poquito más. Y bueno, hay varias editoriales especializadas en Argentina. Hace 15 años, cuando yo empecé con Ediciones Ayarmanot, era la única editorial especializada y Revista Próxima era la única revista en ese momento en su tipo de que aparecía con una cierta, con continuidad y un tiempo específico, o sea, era una revista trimestral que aparecía cumpliendo esos plazos. Había otras anteriores, pero más que aparecían de una forma más dispar, como por ejemplo revista Quasar. Es una revista muy longeva que ya ha cumplido más de 25 años, también trayendo cosas muy interesantes a la publicación en Argentina. Y ahora hay editoriales súper interesantes que por lo menos yo conozco en el resto de Latinoamérica, como podría ser editoriales nuevas, me refiero, como Vestigio, por ejemplo, en Colombia, una editorial súper interesante, que es la que ha publicado hace poco el nuevo libro de Eric, por ejemplo, que viene también publicando a Luis Carlos Barragán, a Andrea Reyes, que vienen publicando a voces jóvenes, nuevas, con una ciencia ficción súper interesante. Recomiendo también lo que hacen las mexiconas en México, con Odo Ediciones, hacen un trabajo maravilloso, que publican sobre todo autores locales. Hay proyectos, por ejemplo, el proyecto Uroboros en Perú, que durante el tiempo de pandemia hizo todo un ciclo de presentaciones y muy generosamente abrió esas puertas a otros editores y a otras publicaciones también para presentarse. En Argentina ahora se puede encontrar, por ejemplo, la colección de Indómita Luz, que publica textos también de una ciencia ficción muy comprometida con su presente, con nuestro contexto histórico. Así que realmente hay un trabajo muy potente. Yo no diría que ni que la ciencia ficción se ha puesto de moda, porque sería como también faltarle el respeto a todos los que vienen trabajando desde hace muchísimos años en esto. Y bien lo sabe Eric, las publicaciones de Raúl Aguiar, por ejemplo, el trabajo que ha hecho Raúl Aguiar en Cuba desde hace muchísimos años, publicando más de 20 años publicando. Pero sí es cierto que quizás gracias a la globalización y las posibilidades que nos dan las comunicaciones para la telepresencia, como en este caso, hemos podido estar más en contacto con lo que se publica en otros lugares. Así que quizás lo que pasa ahora es que estamos más comunicados y somos más conscientes de lo que se produce en el resto del continente. Sí, así es. Maynard, nos hablabas de el proyecto editorial tuyo, que nos puedes comentar algo sobre él. Desde octubre de 2023, Danilo y yo fundamos la revista Tenebras, que es de ciencia ficción, es nicaragüense, y ahí tratamos la manera de publicar cuentos nicaragüenses, algunas reseñas sobre obras nicaragüenses, sobre todo porque la ciencia ficción es un género menor
en Nicaragua. Y son pocos los escritores que tienen novelas de ciencia ficción. En Nicaragua lo muchos son 9 escritores y durante mucho tiempo yo pensé que la primera novela de ciencia ficción se había publicado en 1964, aún sabiendo que Nicaragua durante todos los primeros 50 años solo publicó cosas que tenían que ver con lo vernáculo y lo regionalista. Esta novela irrumpió en ese momento, sin embargo no tuvo el auge. Poco después me enteré de que existía otra en el 59, con un señor de nombre Henry William Doña, que se asentó en México y publicó Sputnika. Entonces son novelas, tanto la primera como la segunda que mencioné, que no se conocen. Son pocos los escritores que las tienen en bibliotecas privadas o pertenecen a bibliotecas de universidades en Estados Unidos. De ahí, entre las mujeres escritoras de ciencia ficción, solo una ha publicado una novela de ciencia ficción, y Yoconda Belli, con la novela Guaslala, y fue en 1996. Aunque de los que tengo registro son 9 mujeres que han coqueteado con el género. No podemos decir de que sea un género que en auge aquí, porque lo que existen son cuentos sueltos dentro de libros de relato. Entonces, autores que les hizo falta tal vez uno o dos cuentos para su colección y decidió incluir un cuento de ciencia ficción. No eran tipos que tenían un género organizado o que su libro fuera orgánico como tal, sino que los incluían como tal para ajustar cierto número de páginas. Entonces, con Danilo tenemos esta revista, ya llevamos 12 números, y ahí incluimos algunos autores que hemos encontrado a lo largo de estos 3 años, como también hacemos reseñas literarias sobre estos mismos autores olvidados o poco conocidos. Y ese es nuestro granito de arena que estamos dando por parte de Nicaragua a Centroamérica y a los demás países a quienes les pueda llegar la revista. Muy bien, y la acogida del público, como Pues la mayoría han sido los mismos escritores que nos facilitan texto. Ellos son los que distribuyen a otros lectores esta revista, y aunque tenemos 3 años con Danilo, son casi, podría decirte que lo que varían son los mismos 10 escritores que nos han enviado material como tal. Luego, Bueno, acá, perdón. no, perdón, acá están Aníbal, también Berenice y Mildred, por ahí nada, ahí sí, está bienvenido. Minor diciendo estamos disponibles, estamos publicando, Claro que sí, ¿no? estamos disponibles. Sí. ¿Qué Igual, piensa Berenice? Maximiliano, creo que nos enviaste un texto, me parece, Sí, hace 2 números. Sí, cierto. sí, les agradezco sí. muchísimo. Publicamos ahí un texto. Yo trato de meter textos en todos lados, ¿no? Un poco, la tarea es esa. Ahí va. Bueno, ¿qué no sé dice Berenice? Ahí va. Correcto, no sé si le doy la palabra a Danilo para que dé su aporte como director de la revista. ¿Puedo Muy hacer bien, Danilo. Disculpen, quería hacer una pregunta. Sí, Súper interesante lo que estás contando, no conocía la revista. ¿La revista se distribuye de forma digital? ¿Es un...? Ah, ok. Sí. Después, Te había dejado un mensaje en inbox, Laura, pero sí, igual le voy a pedir a Danilo que mande el enlace. perfecto. O igual se lo mandaremos también para compartirlo en la lista, en el grupo de chat que tenemos, para todos, estaría buenísimo. Sí, igual, otra cosa que te decía, bueno, para todos, pues, como tal, aunque tengamos desde 1959, sobre todo porque se ha dicho, hay una duda, si en verdad Rubén Darío escribió ciencia ficción, si el cuento Verónica, escrito en 1896, es de ciencia ficción, protociencia ficción, o es fantástico, existe todavía esta duda, pero si hablamos del siglo XIX, del siglo XX, yo pienso que arrancaría la ciencia ficción en el 59 y que su momento más fuerte fue en el 60. Ya de ahí, del 2000 para acá, como te decía, muchos han sido los autores que han coqueteado con el género de ciencia ficción, pero las únicas
Quizá el único libro que conozco yo, o de cuentos de ciencia ficción, es el de Danilo, que son 20 cuentos de ciencia ficción publicados en el 2019, de título Próxima Centauri. Y no sé si Isonautas de María del Carmen Cuadra, que es en digital, es en digital. Y esos son microrelatos, por si lo añadís a tu lista, Laura, de autoras de ciencia ficción, nicaragüense como tal. Bien, no sé, Muy le bien, daría la palabra a Danilo por si quiere Muy bien, muy bien. aportar algo, aparte de lo que dije. Danilo. Gracias, sí, no, agradecer nuevamente el espacio y la oportunidad de participar. Creo que con Minor también hemos buscado, así como mencionábamos que estamos analizando la condición humana y cómo reacciona, digamos, a los avances científicos y cómo se adapta. Estábamos también tratando de promover esa generosidad, también intercambiar con otros escritores de otras latitudes. Uno de los números de Tenebras, por ejemplo, se especializó o se enfocó en la ciencia ficción peruana. Entonces, ahí tuvimos la oportunidad de tener textos de Carlos Enríquez Saldívar, de Sarco Medina, ver algunas reseñas sobre, digamos, el género en el Perú. Y entonces, con ese mismo espíritu de generosidad, también nos preguntamos, saliendo un poco, digamos, de esos, un poquito como de los espacios clásicos de la ciencia ficción, pensando en ese norte global, tratamos de irnos un poquito al sur y decir, cómo se mete la ciencia ficción en el barrio, qué sucede, cómo lo moldea, cómo lo adapta, cómo reaccionan las personas, digamos, en esos lugares, digamos, ante los avances o ante lo que nos ha alcanzado vertiginosamente, como mencionaba al inicio, cómo la inteligencia artificial ha dado ese salto exponencial y nos ha hecho, digamos, preguntarnos qué hay más allá. Entonces, ese es el espíritu igual de la revista, buscar esa generosidad en primer lugar y en segundo lugar también explorar ciencia ficción hard, que la llamaríamos, y también esa ciencia ficción soft, buscando más la historia, más allá del instrumento y del avance científico. Un saludo sí para todos y muchas gracias. Muy Sí, bien, perfecto. eso vemos que es una tendencia en toda Latinoamérica, el surgimiento de todas estas revistas buscando una ciencia ficción y una ficción especulativa más cercana a nosotros, a nuestra sensibilidad. En Perú, como ya había mencionado, hay varias revistas, también está Relatos Increíbles, está Altazor, que tiene varios proyectos especulativos. En México han surgido en estos 2 últimos años tres revistas con paga, siguiendo el modelo estadounidense, Colectivero, Rocambolesca, que es para nacionales mexicanos nada más, y Sofón está haciendo su primera convocatoria. Y así como las revistas, han habido varios proyectos editoriales internacionales. Yo hace poco participé en el de Latinoamérica Editada, aún disponible, Sí. aún no disponible en tu región, que entre los 2 volúmenes recogen un escritor y una escritora de ciencia ficción de cada uno de los países de habla hispana, más Brasil, eh, de aquí de las Américas. También nos va a hablar para varios proyectos internacionales eh, de ciencia ficción, nos puedo comentar algo. Aníbal, acá pregunta Mildred, y una pregunta también casi que te diría para Laura. ¿Cómo, a ver, espera, la ven en el grupo, es cuáles son los temas que abordan las mujeres que escriben CF en los países que ustedes representan? Preguntas acá, Mildred, exactamente. Es para Laura esa, ¿o no? Laura, Bueno, ¿o no? yo puedo responderla desde mi experiencia como editora en Argentina, pero aparte de lo que conozco de la ciencia ficción en el resto del continente, y los temas que abordan a las mujeres son muy variados, y también desde una impronta en la misma Argentina, o sea, tenemos voces muy distintas entre sí, de Claudia Boaf, por ejemplo, hay preocupaciones que se repiten, digamos.
que por ejemplo las preocupaciones por el tema del medio ambiente o una nueva relación con la espiritualidad o planteos respecto al cuerpo, el cuerpo en esta encrucijada de nuestro presente que tiende a futuro, digamos. Estoy pensando en la obra de Flor Canosa en Argentina, por ejemplo, o en la obra de Claudia Boaf, con el ciclo del Rey del Agua. Estoy pensando en La hija del Delta, por ejemplo, que también recupera el tema de la memoria, de los desaparecidos, de los bebés apropiados durante la dictadura, y pone todo ese tema en una ficción posapocalíptica en el Delta, por ejemplo. Entonces, cómo se toman grandes temas como la memoria, como ya te digo, como la relación con el cuerpo, pero también te digo, de formas muy, muy variadas trabajados esos temas. Así que hay en realidad muchísimo para tratar al respecto. Dale, Eric. Yo, bueno, voy a hablar solamente de Cuba. Ahora mismo, en estos momentos, en Cuba hay una explosión de autoras, de mujeres que están haciendo ciencia ficción muy jóvenes, o sea, de jóvenes escritores de ciencia ficción. Creo que de la nueva generación de escritores de ciencia ficción, estamos hablando de personas muy jóvenes que están arrasando, llevándose los premios, empezando a publicar, y la mayoría son mujeres. Si acaso contaré uno o dos autores hombres, el resto son mujeres. Están subiendo el listón muy alto porque además están escribiendo muy bien, y creo que no es un problema de tema, la temática sigue siendo la misma, independientemente del género. O sea, a los cubanos nos preocupa mucho la distopía, nos preocupa mucho el posapocalíptico, los escenarios son más o menos lo mismo, nos preocupa el asunto del poder y la disfunción social, por razones obvias. Sin embargo, la mayor diferencia no está en la temática, la mayor diferencia está en cómo se aborda, en la manera de abordarlo, la intensidad de abordarlo, en la concentración en la microhistoria y en cómo nos afecta, y no en la construcción del gran universo, que es una manera, me parece a mí, muy masculina de verlo, ¿no? Sobre todo la intensidad, la bilis con la que se escriben con mucha más pasión de lo que se ha escrito jamás en Cuba, y creo que va a ser interesante, va a ser notable, se oirá, estas voces se escucharán. Cuba tiene este problema de que cuesta un poco que las publicaciones fuera de Cuba como que demoran un poco más, pero bueno, estamos trabajando en eso, pero son voces con mucha pasión, con mucha fuerza. Y te digo, la manera en la que están afrontando los mismos temas de siempre es impresionante, además de la calidad. Además de la calidad, por razones obvias. El género es machista, la cultura, por lo menos en nuestro país caribeño, históricamente machista, el ambiente literario es agresivo para las mujeres, por lo tanto las mujeres tienen que escribir mejor, tienen que poner el listón bien alto. Y te digo que es impresionante este movimiento que está ocurriendo, y bueno, por lo menos yo estoy haciendo todo lo posible por crear cada vez más antologías, más publicar a estas nuevas voces, y que salga de Cuba también, y que se vea, es parte de lo que me toca. ¿Y cuál es el nombre? No puedo decirle. Mi compromiso ahora mismo, Malena Salazar, que ya es veterana, no es tan, ella no me va a permitir decir que no es tan joven, es joven, pero ya es veterana, ya tiene premios y cosas. Es experimentada, podés decir, es experimentada. Exacto. A quedar bien, pues. Sofía Miragaya, Natalia Hernández Chávez, María de Jesús Chávez, son las que se me ocurren ahora porque son los últimos premios y las últimas que me he leído. Hay más. Y impresionante porque además no
no escriben igual, no es que estemos hablando de una escuela, de un movimiento, de una escuela, todas escriben igual, todas escriben de lo mismo, o que no pueden etiquetarse, cada una tiene su pasión al mismo nivel y es impresionante. Yo recuerdo ahora en esta Feria del Libro de La Habana que nos dieron la oportunidad de hacer una lectura. Es interesante esto, ¿no? Que estamos hablando no es que esté de moda ciencia ficción, es que creo que nos hemos ganado el respeto del resto de la intelectualidad que no hacía ciencia ficción, porque yo recuerdo que en los eventos, fuera de los eventos de los grupos de ciencia ficción, era muy raro que se leyera algo de ciencia ficción. Yo recuerdo que en 2018, en uno de los encuentros de literatura de jóvenes escritores dentro de la Feria del Libro de La Habana, yo era el único escritor de ciencia ficción y años después ya hay como que un panel de ciencia ficción, de lectura de ciencia ficción de todos nosotros y la diferencia fue que este año yo lo organicé, me dijeron pon a los más jóvenes, a los que mejor escriban. Yo hice la selección y cuando me senté me di cuenta de que todas eran mujeres, de que todas eran mujeres, un panel de mujeres, yo era el único hombre ahí porque yo era el que lo había organizado, porque yo disto mucho de ser joven, ¿no? Por aquí sí, pero realmente ya tengo muchos años, ya tengo mucha experiencia. Y de momento todas Muy experimentado. las voces jóvenes eran mujeres y cada una leyó un cuento, iban subiendo la parada, ¿no? Leía un cuento así en alta y después venía otro y lo subía y subía más la parada y yo decía, después que ellas terminen yo no voy a leer, yo no voy a leer realmente. Y no se parecían en nada, un cuento no se parecía al otro y sí, es impresionante la manera. Los temas son los mismos, no creo que haya, no creo que ya a estas alturas de la modernidad podamos descubrir muchos temas nuevos, ¿no? Creo que es la manera en la que los contamos y la manera en la que percibimos nuestra realidad, percibimos nuestros conflictos y nuestros problemas y cómo esos conflictos los procesamos y los convertimos en arte, convertimos nuestros problemas en arte. Y eso lleva talento y le están enseñando una lección al resto de los escritores, por lo menos a los escritores veteranos como yo y a los hombres, a los escritores hombres, nos están enseñando una lección porque hay una manera masculina de procesar la realidad, que es la que hemos tenido siempre, y hay una manera femenina. Y esta manera femenina de procesar la realidad la podemos también tener los hombres. Es decir, uno no entiende lo que es el acoso sexual hasta que no es padre de una hija. El resto de los hombres que no tenemos hijas no sabemos lo que es. Vamos al baño a las 3 de un aeropuerto a las 3 de la mañana tranquilamente. Cuando una mujer no lo hace de la misma manera, la percepción del peligro es distinta. Y esta literatura joven de ciencia ficción, desde el punto de vista femenino, desde el punto de vista de que las amenazas son diferentes, de que la bilis es distinta, de la manera de procesar todo tu entorno es distinto cuando se desborda, que es lo que hace la ciencia ficción. La ciencia ficción desborda los escenarios, los lleva al límite. Cuando llevas eso al límite, tú aprendes la lección y aprendes a ver el mundo de una manera distinta. Y eso creo que es válido, creo que vale muchísimo, muchísimo, muchísimo. Bueno, también para seguir ampliando de ese mismo tenor, recordemos en el Caribe de habla inglesa tenemos a Nalo Hopkinson, que es gran maestra de la ciencia ficción estadounidense, bueno, de habla inglesa, y de otras podemos ver a Karen Lord, y a varias más. En el Caribe hispano tenemos tenemos recientemente a Isis Aquino, que tiene un libro íntegro de cuentos de ciencia ficción de la Tierra y sus colonias, relatos de la Tierra y sus colonias. Buenísimo. Rita Indiana y su novela Rita Indiana, la Moncama Rita. lo vinculé. Una boca muy bien. Yolanda Arroyo, que recientemente publicó Afroalgoritmo, cuento afrofuturista puertorriqueño. Y así hay una presencia femenina importante en el especulativo, no solamente la ciencia ficción, el terror social latinoamericano Sí. mayormente está protagonizado por mujeres. Sí. Llegó el momento. Llegó el momento. Hay que seguir a las mujeres. Rodrigo quería, ¿sí? Sí, Bueno, un auge, ¿no? disculpen, yo me tengo que despedir
Les agradezco muchísimo la invitación y por favor organicemos más reuniones como esta porque la verdad que las Sí, disfruté un montón. Muchas gracias a todos. Gracias a vos, Laura. gracias, Gracias. Katia. Nos vemos pronto. Hasta luego. Qué bueno. Hasta Gracias, luego. Laura. Laura Ponce, una genia. Buenísimo. Bueno, perdón, Rodrigo. Sí, decía que hay todo un auge y toda una interesante dirección en cuanto a este tipo de escrituras para poder repensar nuestras relaciones con el mundo, ¿no? Rita Indiana hace poquito la leí con la mucama de Domíncula y me pareció fenomenal estas maneras de acercarnos también a unas comunidades ecológicas, a unas relaciones simbióticas con lo más que humano. Eh, Creo que de Costa Rica también podría llamar a Sofía Berrón, pero ella es del siglo XX, ella publicó un cuento que siempre lo uso en talleres de coescritura, se titula Greenward. Eh, a Ariel Cambronero también, que es un joven autor que está publicando dentro de antologías, tiene una selección de cuentos que hace poco acaba de ganar también un premio y participó en una antología de ficción ecológica, de terror ecológico que edité hace poco. Quería hablar más bien de este proyecto que al margen de que ya estamos presentando algunos proyectos, yo quería mencionar rapidito el proyecto de que empecé hace ya unos 3 años, en plena pandemia, cuando todos estábamos encerrados, o por lo menos no había nadie en la calle y solamente andaban las especies más que humanas. Yo saqué un proyecto editorial llamado Búho Eléctrico, de alguna forma haciendo referencia y homenaje a la literatura de Philip K. Dick, en especial la novela Sueñan los androides con ovejas eléctricas, que aunque créanlo no, tiene pues un trasfondo medioambiental y climático muy importante. Entonces la idea del búho eléctrico, ahí conectando no solamente la manera en la cual lo ecológico, lo climático ha permeado de alguna forma la ciencia ficción, sino también para abordar todas las cuestiones ecológicas en la literatura, sobre todo en la literatura no, no mimética. Entonces, con Búho Eléctrico hemos trabajado el concepto y la creación de coficción a partir de voces nuevas que provienen del activismo, que provienen también de la ingeniería ambiental y que puedan aplicar sus conocimientos, sus ideas, su propio trabajo y volcarlos a la escritura, a la concepción de imaginarios, ¿no? Yo quería más bien presentar una de las revistas que si bien ha salido virtual, a partir de 3 números, este es el primer número que hemos sacado impreso, se titula Antami, que es en Nehuashánica Bosque, y que recoge justamente ficciones ecológicas, en su mayoría bajo distintas temáticas, ¿no? Y este tercer número está relacionado con hidroliteratura, algo más o menos con lo que trabaja Claudia Aboaf. Y La extraña orquídea floreció en el sur, que mencionaba de alguna forma, ¿no? El horror, al igual que la ecoficción, puede ser trabajado también como un modo, ¿no? Un modo que pueda implementar otros géneros, y acá entrecruza mucho la ciencia ficción. Acá hay un relato de Maximiliano. Maximiliano se animó a participar con su batalla interespecie de un mundo plagado de hongos, y esa batalla tipo Love, Death and Robots me pareció genial, está acá en este libro. Y, eh, y bueno, tenemos otros autores dentro del imaginario, del continuum de la ciencia ficción actual, como es Paul D'Armego en Perú o Enrique Urbina de México. Eh, sí, bueno, eso es la manera en la cual, por lo menos desde mi editorial, nos estamos acercando, estamos tanteando un poquito, intervenir o entrecruzar también el solar punk, que de repente esto da para otra conversación, una conversación probablemente mucho más extensa, porque el solar punk tiene de todo, y los distintos futurismos, ¿no? Futurismo andino, luego el afrofuturismo, el African futurism. Nenio Okorafor lo divide de esas dos maneras, entonces pues ahí hay toda una discusión. Entonces, seguíamos hablando de los proyectos que deberíamos seguir, que alojan a esta ciencia ficción latinoamericana que estamos hablando. Creo que ya hemos tocado algunos de proyectos nacionales e internacionales, de las revistas que hemos que existen en el género. A eso yo quisiera agregarle la colombiana El laberinto del Minotauro,
que recientemente celebró sus 10 años, su aniversario, su 10º aniversario. También proyectos de antologías, ya mencioné Latinoamérica editada, pero también hablemos de la de Rodrigo de Bastidas, Tercer Planeta del Sol, si no mal recuerdo. Se ha ido aumentando el interés por la ciencia ficción y la ficción especulativa latinoamericana, no solamente a la región externamente. No hace mucho, Clark Vision hizo una convocatoria especialmente para ciencia ficción en español. También hubo para la ciencia ficción caribeña, donde participó Malena Salazar, la autora ya mencionada por Eric, junto con Karen Lord y otros. Y también los 2 tomos de ciencia ficción latinoamericana que hizo Teresa López desde España. Entonces vemos que sí hay un interés, que este milenio, estos 25 años, ha habido un auge, una mayor difusión de la ciencia ficción, de la ficción especulativa en latinoamericana, en español, que está presente en esa diversidad que ya no solamente lo domina el norte global, el bloque anglosajón principalmente, más algunos cuantos ponentes de la Europa occidental. Sí, Aníbal, y además tengo que mencionar, ¿Mm? ya te dejo, tengo que mencionar El Eternauta, que ahora es un éxito mundial a nivel Sí. Netflix y es CF latinoamericana, ¿no? Perdón. Exactamente, utilicemos esto para hablar lo que nos quede de los proyectos nacionales de ciencia ficción, ficción especulativa de cada país, que ustedes entiendan que el público debe seguir, debe estar consciente de ello. ¿Qué nos puede decir Maximiliano en Argentina, aparte del Eternauta, ya iniciando con él? No, en Argentina yo la verdad que yo soy más lector que editor, claramente, obviamente, escritor. Hay varias iniciativas, hay material electrónico, hay fanzines, ¿no? E-cines, hay varios grupos en Buenos Aires y otras ciudades que están produciendo material que por ahí Laura hoy decía eh, que Próxima, que era la revista que funcionó durante tantos años, se particularizaba por esa continuidad a través del tiempo. No sé si publicó 40 números, algo así, ¿no? Quizá la que más se sostuvo a nivel electrónico en Argentina es Axón, que es una revista electrónica de las primeras y que publica material de diferentes partes del mundo. Eh, pero no me animo, Aníbal, a contarte de eso porque en realidad no lo sé. Eh, Me parece que por ahí yo ha mencionado que he publicado ahí en algunas revistas o sea, en la iniciativa de Rodrigo, Minor también. Me parece a mí que en este momento está más bueno avanzar en relación a que autores de diferentes países puedan publicar en los medios que otros países ofrecen, desde la revista antillana Aníbal, ¿no? A las diferentes iniciativas que hay. En Colombia, por ejemplo, no tuvimos la oportunidad hoy de contar, pero por ejemplo la revista Sinestesia ha publicado material de ciencia ficción, fantasía, terror, etcétera. Después en Chile están los amigos de Nuevo Terror Latinoamericano, ¿no? Que desde el año pasado están trabajando en esa línea. A mí me parece que es un buen momento para que los autores, que podemos acceder ahora a las diferentes propuestas de los editores mediante
mediante estas modalidades de comunicación electrónica, aprovechemos para multiplicarnos en los diferentes países de nuestro continente, de habla hispana. También lamento que no hayamos podido incluir hoy algún representante o participante de Brasil, porque, bueno, CF Latinoamericana sin Brasil es como que le falta una parte grande, ¿no? Pero por ahí, no sé, me parece que tenemos la oportunidad a través de estos medios de, ¿cómo se dice?, de trascender las fronteras nacionales y de darnos un nuevo borde, que no es ya el de las fronteras de nuestro país, sino en todo caso, permítanme la expresión, de la patria grande. Bueno, ahí ya nos pondríamos en otro tema. Bueno, sí, también agreguemos la revista Teoría Omicron de Ecuador, para que tengamos así todo digamos, una base de datos de todas las publicaciones, los proyectos para los escritores y los fanáticos de la ciencia ficción. Entonces, ya que estamos... ¿Qué dice Eric? Corat de Cuba, que es la revista que se mantiene en ciencia ficción, no es la más vieja cubana, pero es la que se ha mantenido. Las demás ya se han, como que se han, no es que hayan cerrado, es que no mantienen la fuerza, pero Corat se mantiene publicando. Sí. Entonces, aprovecha esto para darle pie a ese lector interesado en la ciencia ficción, la literatura especulativa, y que no sabe cómo empezar. ¿Qué consejo le damos como escritores y editores para que cerremos con esto? Bueno, chicos, eso está difícil, eso está difícil. Para el que empieza, hay mucho. Simplemente creo que el que comienza en la ciencia ficción debe de tener en cuenta que, sobre todo, el lector latinoamericano, el lector en español, ¿no? Que no debe de, que la verdad no está en el mundo anglosajón y que la verdad no está siempre en el primer mundo. Que también del lado de acá tenemos una verdad que contar, tenemos nuestra propia verdad. Y que a veces no nos gusta, a veces el lector latinoamericano prefiere leer a los anglosajones, leer a los norteamericanos, porque si a ellos les va bien, si el primer mundo es así, algo bueno tienen que tener y buscan la sabiduría allá. Y tal vez hay que darle una oportunidad. Creo que se le debe dar una oportunidad a la ciencia ficción latinoamericana, de donde venga. Creo que el que comience con la ciencia ficción debe leer fundamentalmente algo clásico y algo contemporáneo. Y lo más importante, algo de tu país y algo de tu zona. Después te lees los clásicos están ahí, los clásicos están en todas las librerías, en todas las ferias del libro a las que vayas, van a estar los grandes clásicos de siempre. Asimov nunca lo van a desaparecer de la tienda. Ahora, si encuentras un escritor de ciencia ficción latinoamericano, léetelo. Y si es malo, no importa, pasa al siguiente, somos muchos. Creo que ese es el mejor consejo que se puede dar. ¿Y tú, Minor, qué no le puedes decir a ese nuevo escritor? Bien, creo que hay que recordar también que la ciencia ficción tiene sus dos tendencias, como la soft y los hard, y que creo que pueden ellos aventurarse, como lo dijo Eric, a leer autores nacionales y latinoamericanos, y que se den cuenta de que no es necesario, por así decirlo, tener conocimientos puros de física pura, de astronomía, para adentrarse al género de ciencia ficción. Si Wells lo hizo con una bujía y pocas herramientas para hacer la máquina del tiempo, creo que ellos también pueden hacerlo con un poco de imaginación y unas cuantas tuercas. Muy bien. Un poco de imaginación. Me encanta esa frase. Me encanta esa frase. ¿Puedo agregarle a alguien? Danilo nos dijo que está en Ginebra. Danilo, y estás hace un tiempo. Sí. ¿Cómo ven en Europa o en el ámbito, digamos, de Occidente, como se le llama? ¿Ven de algún modo a la ciencia ficción latinoamericana? ¿Se registra la existencia? ¿Cómo la ven? Gracias, sí. Aquí yo lo veo bastante difícil, digamos, como
básicamente se le da prioridad a los clásicos, como mencionaba Eric, tal vez, ¿verdad? Mucho Asimov, Arthur C. Clarke, Philip K. Dick, será mucho como preferencia, digamos, tal vez por el contexto académico, particularmente de esta ciudad, digamos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí está el CERN, el Centro de Investigación Nuclear, ¿verdad? Sí. Entonces, todo lo que se produce, tal vez de literatura, tiene como su asidero, digamos, en esa ciencia ficción clásica. Si bien hay tal vez algunos grupúsculos, diría yo, de escritores que tratamos de, por lo menos, tratar de presentar una propuesta latinoamericana aquí, sí es difícil. Ser punta de lanza, chocamos contra un muro ahí bastante importante de, digámoslo, esa corriente principal, digamos, ¿verdad? Que se enfoca en los clásicos y particularmente en los autores de Estados Unidos. Pero Rodrigo, ¿qué sería lo hard y lo soft desde una perspectiva solarpunk? Digo, porque rápidamente, ¿no? Si uno aborda desde la perspectiva de la biología, lo que es la ciencia dura se transforma o viceversa, ¿no? No sé qué pensás acerca de eso, ¿no? Hay una confluencia entre esas dos corrientes. Lo que entiendo, y desde mi perspectiva, claro está, es que no, por lo menos desde lo biológico, desde lo ecológico, y si es que lo conectamos al solar punk, no es tanto hablar de cómo se manifiesta aquí la ciencia o cómo hablamos de transiciones de momentos de un momento a otro, ¿no? De un momento de extractivismo y de consumismo irreversible a un momento de armonía y de equilibrio entre la naturaleza y la tecnología. Más bien, por ejemplo, los solar punk, y es algo que, con lo que me he quedado siempre cuando estoy investigando sobre esta tendencia o esta orientación, mejor dicho, es como no solo representar estos futuros o estos escenarios, vamos a decirlo de esta forma, sino más bien cómo llegamos desde este momento, de este presente, hacia ese escenario. Entonces, el punk es justamente eso, el punk es no hablar del escenario per se, sino de cómo llegamos, ¿no? De cómo transitamos, de cómo nos movemos. Y ahí entran pues todas las posibilidades a nivel social, a nivel político, a nivel económico, a nivel literario, a todo multinivel, ¿no? Eh, y algo que creo que en la ciencia ficción, o por lo menos la ciencia ficción en Latinoamérica, está ocurriendo es no solamente pensarlo desde la distopía, no solamente pensarlo desde los fines del mundo, ¿no? Estamos muy acostumbrados a asociar ciencia ficción y distopía, ciencia ficción y fin del mundo cuando hay más allá, a nivel de la exploración, de las posibilidades, de los temas, de los escenarios. Y por otro lado, y ya me estoy yendo también a lo ecológico, tampoco hay que pensar en la ciencia ficción como lo enteramente o la presencia enteramente humana. No solo lo humano está ahí, hay lo más allá del humano, ¿no? Hay que pensar en otros tipos de agencias, agencias más que humanas, desde lo animal, desde las especulaciones vegetales, desde la misma idea de lo posthumano, ¿no? ¿Qué hay en lo posthumano? Eh, ¿Qué hay en lo postnatural que nos permita contar historias y sobre todo contar historias del territorio? Algo que se menciona acá y que se está repitiendo y que creo que debería quedarse como, no sé si un mantra, pero alguna suerte de idea que tenemos que transmitir es justamente impulsar estas lecturas ficcionales y de imaginarios del territorio. Y de cómo nos conectamos creativamente a esos territorios y cómo podemos repensarlos, ¿no? En agencias más que humanas, en otros tipos de comunidades que involucren los mutualismos multiespecies pensar estos futuros no solamente como las debacles climáticas y ecológicas, sino como posibilidades de una transición, ¿no? De una nueva adaptación. Entonces eso es lo que, eh, ah, por lo menos como lo estoy viendo desde el trabajo que hago. Muy bien. Entonces,
quizás debemos aprovechar para que hablemos cada uno de cuáles, ya hemos mencionado unos tantos, pero cuáles proyectos estamos haciendo ahora. ¿Mm? O como forma de cierre, qué proyectos estamos realizando, o qué proyectos estamos en contacto, queremos echarle una luz, aunque todavía no hayan salido, pero para que vayamos informando al público, creando expectativas. Empecemos contigo, Eric. Bueno, yo he tenido la suerte de que el año pasado me nombraron director de la editorial Gente Nueva. Es la primera vez que un escritor de ciencia ficción dirige una editorial nacional cubana, que da la casualidad de que es la editorial Gente Nueva, donde publiqué mis primeros libros de ciencia ficción. La editorial tiene el sello Ámbar, que es uno de los sellos más antiguos que publica ciencia ficción, no solo cubana, sino latinoamericana también. Y entonces me he dado la tarea de, bueno, tengo el deber de mantener este sello vivo, ¿no? Pero quiero, entre otras cosas, hacer una antología desde Cuba, pero no cubana, sino una antología de ciencia ficción caribeña. Sueño con una latinoamericana, con una antología latinoamericana de ciencia ficción contemporánea, y queremos hacer una antología de ciencia ficción de autoras, de mujeres jóvenes, de estas voces que estaba hablando. Son las tres ideas que tengo de tres nuevas colaboraciones que van a salir desde esta editorial, que es una editorial antigua, una editorial que tiene un sello de ciencia ficción histórico y que tenemos que mantener, Y como promotor, desde Cuba estamos tratando de hacer al menos una vez al año un encuentro de ciencia ficción latinoamericana. Es complicado que las personas vengan a Cuba, es complicado hacerlo por esto vía digital, por montones de problemas, pero por lo menos está sirviendo para que la ciencia ficción se conozcan los autores de ciencia ficción no solo de la capital, sino de todo el país están invitados todos, o sea, son bienvenidos el resto de los escritores y promotores de la ciencia ficción del resto de Latinoamérica a estos encuentros que estamos haciendo de ciencia ficción caribeña y del Caribe fantástico. Genial. Ahí Danilo, ahí levanta la mano Danilo, ¿no? Sí, Danilo, nos están hablando de una antología de la revista. Gracias, estaba aplaudiendo el logro de Eric, más bien, felicitándolo, digamos, por esa dirección de ese editorial, digamos, siendo un autor de ciencia ficción, y le doy la palabra a Minor para comentar sobre esa antología. Minor no está aquí ahora mismo, si lo puede. Claro, sí, como hay 12 números ya de Tenebras y hemos tenido bastantes colaboraciones con autores de diversas nacionalidades, tenemos el plan de reunir quizás una antología de 10 relatos de esos autores, igual darles una oportunidad de una nueva edición, una nueva pasada, una nueva visión, inclusive, digamos, traer un poquito el pensamiento de la actualidad, digamos, meterlo también en esos relatos, aunque hayan sido escritos hace algunos años, darles un poquito de ese sabor más actual. Ese es el plan y igual seguimos con nuestro afán de ser lo más colaborativos, participativos y buscar esa generosidad entre todos los autores de América Latina, promoviendo nuestros proyectos, dándonos la oportunidad, abriendo puertas, tratando de dar un paso, digamos, y pensando que hay más allá, qué podemos aportar. No es la búsqueda de la inmortalidad, es en este caso el qué podemos aportar simplemente a este género. Genial. Muy bien. ¿Y tú, Maximiliano, qué nos dices? ¿En qué estás trabajando? Yo le iba a dar la palabra a Rodrigo, ¿o no, Rodrigo? ¿Estás con un proyecto o no? Sí. Y ahí cerramos. Y después vos, Aníbal, también, dale, que te queremos escuchar a vos, Aníbal, Claro.
A ver, les cuento de los próximos proyectos de mi editorial de Búho Eléctrico. Estoy trabajando y es algo en secreto hasta que no se va a revelar, por lo menos hasta de aquí a un mes y medio, un proyecto de cuentos y poesía de futurismo amazónico. Entonces, ya por ahí estamos atando y algunos cabos sueltos a nivel de la edición, pero tejiendo muchas perspectivas de un futuro de revolución amazónica, de revolución no humana amazónica también. Entonces, eso es uno de los que va a salir acá en Perú, sobre todo porque viene de voces nuevas, nuevas voces, voces jóvenes de la literatura de Iquitos, al norte en la selva del Perú. Y por otro lado, se ha sumado un proyecto en conjunto con la Universidad Agraria La Molina, que en Lima, para hacer un concurso de arte solarpunk en el que se incluyen cuentos y poemas que probablemente luego terminen como compilados en una suerte de fanzine. Entonces, esos son los proyectos en los que estamos avanzando. Estamos por abrir, en este momento estoy armando la convocatoria, lo voy adelantando, es una convocatoria de Cli-Fi. Todavía no soltaré las especificaciones, así como hice con la extraña orquídea o en general la convocatoria de Corror. Cli-Fi también pues lo baso en varias lecturas, en bastante investigación que hago de este subgénero para que pueda estar lo suficientemente claro para quienes participen. Es una convocatoria a nivel mundial para que se publique en una antología. Lo genial de publicar antologías, y ya con eso termino, es que te da la posibilidad de encontrarte con una multiplicidad de voces. Es una polifonía. Y cada tanto que publicamos polifonía, pues es riquísimo encontrar con las distintas perspectivas, los estilos, las críticas, los imaginarios que se construyen. Entonces ahí, Aníbal, también queremos escucharte. Bueno, el proyecto que quiero promocionar es un proyecto internacional de coedición no centralizada. Ya lo habrán escuchado, Eric participa en Latinoamérica Editada, que si recordamos a estos proyectos que vimos en nuestra infancia de la coedición latinoamericana de cuentos, de cuentos para niños y niñas de Latinoamérica, creo que lo recordarán. Cuentos infantiles que cada país proporcionaba un autor, un ilustrador, en cada país se asumía una editorial el proyecto. Entonces, este proyecto lo promueve la Asociación de Literatura Fantástica y de Ciencia Ficción Chilena. Ya hizo un primer número con los países sudamericanos, de habla hispana más Brasil, y ahora se recién publicó en Chile en diciembre de 2004. El de Centroamérica, las Antillas de habla hispana, México, y Chile repite como país anfitrión. Entonces, a través de este año vamos publicando en cada uno de los países participantes el libro. Yo soy el encargado de la parte dominicana. Entonces también volvió Minor, si nos puede hablar de proyectos. No sé si antes de irme me había dejado un mensaje dentro del buzón que decía de que este año procuramos con Danilo publicar la antología de escritores de ciencia ficción con algunos autores que han publicado en la revista Tenebra. Entonces, ese es uno de los proyectos. Igual continuar haciendo enlaces con otros autores latinoamericanos para que se publiquen en la revista y ver qué se puede hacer dentro de algún colectivo, por así decirlo. Pero seguimos en pie con esos dos proyectos, seguir con la revista y publicar esta antología de autores que no pudimos hacerlo el año pasado. No sé, Danilo, si quieres agregar algo. Ya, Dani, bueno. Ya comenté cuando estabas desconectado. Sí. Bueno, entonces Maximiliano, cuéntanos contigo para cerrar. Bueno, Aníbal, en realidad yo no soy editor, así que después de haber publicado en 10 países, 12 países de habla hispana, mis últimos 12 cuentos que tienen que ver
con esta idea de poshumano, diría Rodrigo, organismos capaces de retrotraerse a diferentes momentos del desarrollo evolutivo para adaptarse a las exigencias de los ambientes planetarios. Bueno, en este momento entré en una impasse como escritor, no obstante lo cual, entre mis intereses está la música, las artes plásticas, así que ahora estoy bien ciencia ficción, produciendo música con inteligencia artificial en el marco de una banda virtual que se llama Rox y los Bots. Eh, y nada, produciendo música y divirtiéndome muchísimo con eso. Pienso que la ciencia ficción obviamente tiene su vertiente, digamos, literaria, de pluma, si se quiere, pero que lo mencionaste vos más temprano, Aníbal, o sea, los videojuegos es muchísimo más industria, en términos de industria cultural, que la literatura, ¿no es cierto? Sí. Y pienso que la música también entra un poco ahí, ¿no? De que hay diferentes maneras de hacer ciencia ficción, eh, con las diferentes herramientas o instrumentos que tienen los artistas para poder expresarse, ¿no? Entonces, nada, pensar también, yo menciono El Eternauta, también es otra de las vertientes de la ciencia ficción. Por un lado el cómic, por el otro lado la película, ¿no? Que son diferentes maneras de hacer ciencia ficción, y si vos lo querés, actualmente la ciencia ficción entra al público mucho más a través de las películas que a través de los libros. Nosotros, porque somos medio ratones de biblioteca y tenemos todavía ¿cómo se dice? La antigua costumbre de agarrar un libro para leer, cosa que las nuevas generaciones tampoco hacen. La mayoría de las personas leen ahora a través de los dispositivos electrónicos, ¿no? Entonces ahí pensar también que si un poco sentimos la misión, las ganas, el deseo de poder multiplicar este género en diferentes instancias, poder servirnos de diferentes herramientas artísticas también, no solamente de la literatura, no solamente de la prosa, ¿no? Sino de las diferentes disciplinas artísticas que están a nuestra disposición. Así que bueno, nada, los invito a escucharnos a través de YouTube, Rox y los Bots, o sea, de Rox y sus amigos los Bots. Esos son lo que hacemos ahora, Aníbal. Bueno, pues con esto entonces cerramos. Le damos las gracias a todos los participantes, a todo el público también que estuvo presente en la reunión, a todo el público que estará en la transmisión diferida, motivándolos siempre a que busquen todos estos libros que hemos hablado, todos estos títulos, de estos autores y autoras, y que el que tenga en sí la llama, el picor de querer incursionar en alguna de las disciplinas que hemos hablado, no solamente la prosa, que lo haga, que sepa que hay un público, que sepa que hay una comunidad, que sepa que hay proyectos que lo puedan acoger. Entonces, con esto nos despedimos y le doy las gracias al final. Aníbal, y también que nos vemos próximamente. A mí me gusta la idea de pensar esto como un paso más, no un punto de partida, pero tampoco un punto de llegada, en relación a esta construcción de una CF latinoamericana, de una ciencia ficción latinoamericana, que estamos un poquito ahí como enganchados con esa propuesta. Así que seguro que si no es el mes próximo, será dentro de 50 o 60 días y nos vamos a volver a juntar para compartir novedades, puntos de vista, voces, como dice Rodrigo, ¿no? Ahí en la diversidad y en la polifonía encontrar la riqueza, que es lo que nos caracteriza, porque a diferencia de otros lugares, nosotros somos recontra distintos, nuestros países tienen realidades distintas, nuestras vidas, y es en esa riqueza y en esa diversidad que podemos encontrar un camino fecundo para seguir desarrollando este gusto nuestro, este amor nuestro. Bueno, muchísimas gracias a todos y continuamos próximamente.